Buenas tardes, mi nombre es Karen Gualotuña, soy estudiante de la Universidad Berchis. Buenas tardes, mi nombre es Karen Gualotuña, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre los contratos internacionales. Para ello vamos a iniciar con una definición. ¿Qué se considera un contrato internacional? Un contrato es un acuerdo que genera obligaciones entre las partes. También se le denomina a un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes, capacidad para ellos que se los conoce como las partes del contrato, que se obliga en virtud de este documento hacia una determinada finalidad, cuyo cumplimiento debe darse de manera bilateral, siendo así que en el caso de no cumplirse, esto se verá roto o invalidado. Ahora les vamos a hablar sobre la importancia del contrato. Para ello, tenemos que el contrato es firmado por el exportador, el importador, y evidenciando por el documento de un contrato respectivo en el cual contiene distintas características, como son el transporte comercial, incluye también las condiciones de cada uno de los contratos, el seguro, la entrega, el término de pago, así como también los tipos de cotización. Es muy recomendable utilizar los Ercoterm, aunque no son muy necesarios, pero sí son recomendables. La negociación internacional se debe formalizar, preferiblemente por algo escrito, que debe ser firmado por la oferta y precisamente dirigido a la persona determinada. Para ello les vamos a hablar también sobre las características de los contratos internacionales. Como primer punto tenemos que debe tener una redacción precisa. Número 2, la adaptación debe ser a la cultura jurídica de la otra persona. 3, debe haber una cooperación entre ambas partes. También debe tener el uso de los contratos en versión bilingüe cuando no exista un idioma en común entre las otras partes, y esto nos dará la formación del contrato internacional. Pues ahora también les vamos a hablar sobre los riesgos de los contratos internacionales. Para ello tenemos que esto nos invita a medir los riesgos de los cuales se ven expuestos al realizar transacciones con clientes del exterior, siendo así que debemos involucrar una serie de variables que se debe considerar desde el momento de analizar las ofertas hasta el momento en que la mercancía llegue a su destino. Para ello les vamos a hablar sobre los riesgos habituales en las operaciones internacionales. Existen varios tipos de riesgos. Entre ellos existe el riesgo jurídico, que es la falta de legitimidad. También tenemos la indeterminación de la ley aplicable y la ausencia del convenio. Otro riesgo es de los riesgos tecnológicos, que tenemos la ausencia de la capacidad técnica, la usurpación de patentes, el know-how y marcas. También tenemos los riesgos técnicos, que son los defectos de diseño, los vicios en fabricación e instalación. También tenemos los riesgos económicos, que son la carencia de garantías y morosidad. Por ello tenemos varios requisitos de validez dentro de un contrato internacional. Para que un contrato internacional sea válido, es necesario que las partes que intervienen sean contribuyentes activos con obligaciones tributarias cumplidas a tiempo en su país de residencia. 1. Tenemos las partes que intervienen en el contrato internacional tienen que estar sin impedimentos legales. 2. Las partes que intervienen en el contrato internacional deben ser contribuyentes activos con sus obligaciones tributarias cumplidas a tiempo en su país. El número 3. Las partes que intervienen en el contrato no deben tener juicios vigentes o sentencias judiciales. Y el 4. Se debe actuar con el principio de la buena fe. Para ello también les vamos a presentar un modelo de compra-venta comercial internacional de mercaderías. Les vamos a presentar las dos partes, tanto del vendedor como el comprador. El vendedor debe tener nombre, forma legal, país de constitución, de ser apropiado el número de registro mercantil, el domicilio, establecimiento del vendedor, teléfono, fax, correo electrónico, así como también por quién es representada, nombre, apellido, domicilio, cargo, título legal de la representación. Del comprador también debe ir de igual manera nombre, razón social, forma legal,
país de constitución, así como también el número de registro mercantil, el domicilio, establecimiento del comprador, teléfono, fax, correo electrónico, datos personales del comprador y por quién es representada.